seguir nuestra lectura del Evangelio según San Lucas. Queremos recordarles de que los días domingo llevamos la secuencia del libro del Evangelio de San Lucas y vamos conforme nos va dictando el pasaje de la semana, y hoy vamos a concluir el capítulo 12. El capítulo 12 vamos a terminar hoy. Y para ello vamos a ubicarnos en el versículo 54 al 59. Lucas capítulo 12, versículo 54 al 59. Queremos saludar a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y que ya han tenido el hábito de poder buscar siempre la continuidad del Evangelio según San Lucas. Algunos en las redes sociales ya saben que vamos leyendo San Lucas, entonces están al tanto de qué sigue, qué continúa. Y entonces queremos saludarlos donde quiera que estén. Recuerden que somos Príncipe de Paz desde la ciudad de Mixco, en zona 1 estamos. ¿Tienen, hermanos, ya el Evangelio según San Lucas? Leamos antifonalmente el versículo 54 al 59. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Pueden sentarse. Gracias, Señor, por la palabra tuya que leeremos y que reflexionaremos hoy. Hoy hablaremos sobre tiempo del reino de Dios. Repita conmigo, por favor: tiempo del reino de Dios. Tal vez otro título hubiera sido: identifiquemos el tiempo. Así le había puesto al inicio, le cuento. Aquí en mi chivo de acá dice: identifiquemos el tiempo. Pero después me arrepentí cuando ya había hecho todo el sermón, le confieso eso hoy, y entonces decidí titular nuestro sermón de hoy: tiempo del reino de Dios. Y ya usted va a entender por qué me incliné por ese tema el día de hoy. Solo quiero recordarle de que Jesús anticipa. Lo último que vimos era una noticia inesperada, no sé si se acuerda. Fue lo último que platicamos sobre la noticia inesperada. Los discípulos no se esperaban que el impacto del Evangelio fuera a causar algunas cosas negativas en la vida de los cristianos, como por ejemplo las divisiones familiares, que les iba a traer a ellos algunas cuestiones de desprecio, algunas cuestiones de abandono, y ellos no esperaban eso. Pensaban tal vez que la noticia del Evangelio iba a ser aceptado por todo mundo o por todas las personas de manera sencilla y que rápidamente iban a abrazar la noticia del Evangelio. Pero Jesús les dice: no, el Evangelio y su noticia, o la noticia del Evangelio, va a causar un impacto un poco negativo en las personas. Y eso es lo que Jesús les advirtió. Y entonces el versículo 54 dice: decía también a la multitud. Entonces, en nuestra introducción vamos a ver que Jesús sigue hablando. Aquí nos dice que sigue platicando. Nosotros hicimos una pausa de varias semanas, pero Jesús sigue hablando ahí. Hay una continuidad y no debemos perder, hermanos, ese vínculo dentro de lo que Jesús ya había dicho y lo que está diciendo ahora. El texto que leemos hoy es un llamado fuerte de Jesús, es una invitación fuerte de Jesús a aquellos que estaban a su alrededor, especialmente los fariseos, a que abran sus ojos,
a detenerse un momento para analizar lo que está sucediendo, era definitivo que el reino de los cielos ya estaba en la tierra. Eso era lo que Jesús quería recalcar, que el reino de Dios ya se había establecido en la tierra, pero algunos no deseaban aceptar lo que sucedía. Veamos el mensaje que Jesús nos da a través de analizar los tiempos. Entonces, antes de pasar a eso, yo quiero hacer una breve aclaración. El reino de los cielos o el reino de Dios es una idea que existía en el pensamiento de los judíos. Los judíos estaban esperando que viniera un rey, y ese rey pondría un gobierno sobre esa tierra. Ese gobierno iba a ser tan poderoso que iba a vencer al imperio romano, iba a vencer a cualquier otro imperio que viniera y se levantara en contra del pueblo de Israel. Esa era la esperanza del pueblo de Israel, que surgiera un rey. Entonces ellos esperaban a un Salvador, y Jesús viene y anuncia el reino de los cielos. El reino de Dios son sinónimos. Jesús da la misma idea. En algún momento se usa de los cielos, en algún otro momento usted va a encontrar que la Biblia dice el reino de Dios, pero ambos se refieren al gobierno de Dios sobre el mundo, a que Dios está gobernando ya el mundo. Y cuando decimos que el reino de los cielos ya está entre nosotros, porque fue el mensaje de Jesús, el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Qué significa eso? Que en medio de un mundo gobernado por Satanás, imperado por la maldad, Dios empieza a gobernar. Y empieza a gobernar a través de los salvos. Empieza a gobernar a través de aquellos que han aceptado y que han decidido reconocer que Jesús es quien viene a inaugurar ese reino. En esta semana estuvimos hablando sobre tareas de la iglesia, pero dentro de esa tarea nosotros dijimos que la iglesia es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero hoy también vamos a decir que el reino de Dios es resultado del sacrificio de Jesús. Si este mundo está gobernado por la maldad y el pecado, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús dice: el reino de los cielos o el reino de Dios ya está entre ustedes. Y ese reino se inaugura y empieza a crecer. Y cuando decimos reino, estamos hablando de que hay un rey, de que hay alguien que va a la cabeza y que dirige este pueblo. Bueno, cierro el paréntesis para explicar el término reino de los cielos o reino de Dios. Ahora regresemos a nuestro pasaje, el versículo 54. Jesús le dice a la multitud, y esto ya es el punto número 1. Jesús quiere tomar algo muy común en los seres humanos. Y algo muy común en los seres humanos es que saben identificar los tiempos en la naturaleza. ¿Cuántos saben que hoy es posible que llueva? ¿Sí o no? Es posible que llueva hoy. Algunos no nos atrevemos a decir que va a llover de verdad, porque el cielo está nublado. Y entonces sabemos que si el cielo está nublado, hay mucha probabilidad de que va a llover. El niño pequeño no sabe eso, lo va aprendiendo. Nosotros le vamos enseñando y nosotros vamos aprendiendo. Entonces, esta práctica de ver en la naturaleza, de ver alrededor y decir: es tiempo de lluvia, es tiempo de calor, identificar el momento que va a suceder en el clima o en cualquier otra cosa, ha acompañado a los seres humanos siempre. Cuando no habían aparatitos, cuando no había nada de aquello que la meteorología pudiera decirnos qué podría pasar mañana, los seres humanos aprendieron a ver en el clima, en la naturaleza del clima, corrijo esa frase, aprendieron a ver dentro de lo que sucede alrededor, en la naturaleza, el clima o cualquier otra circunstancia. Entonces Jesús toma esta parte y les dice a ellos y les menciona dos cositas:
La primera es, Jesús les dice, cuando ven la nube que sale del poniente, luego decís, ¿qué decían ellos? Agua viene. Y así sucede. Entonces Jesús les dice, ya ven, ustedes saben ver, saben identificar. Luego Jesús les dice, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Aquí en Guatemala decimos, cuando viene el viento del norte. ¿Qué pasa cuando hay viento del norte? ¿No sabe usted? ¿Sí o no? Hace frío. ¿Qué hace? Frío. Hace frío. Así dicen, ¿verdad? Ese es viento del norte. O solo decimos es un norte, nada más. Y es frío. Los seres humanos hemos tenido esas prácticas, las aprendimos, hermanos, conforme el tiempo. Hay ciertas señales. Ven señales cuando las aves pasan. ¿No han oído a una persona decir, o quizás ustedes mismos han dicho, ahí van las aves? Eso es señal de algo. ¿De qué? Yo no sé, porque usted es el experto en eso. Usted dice, aquí van esos pajaritos, esos anuncian tal cosa. Sí, las aves. Aprendimos a ver también en otras cosas como cómo actúan los animales. Cuando los animales tienen un comportamiento extraño, yo he escuchado gente que dice, algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Saber, pero algo va a pasar. Ese animal está raro, se está comportando de forma extraña, algo va a suceder. Entonces, como que los seres humanos también aprendieron a ver en los animales. Yo no sabía que en cómo caen las hojas, o en el tiempo que caen, también definen algunas cosas. Dicen, mira, ya están cayendo las hojas. ¿Eso significa qué? Como le dije, no sé qué significa, pero para cada uno de nosotros puede significar diferentes cosas. Cuando miran el sol, cuando miran la luna, hace unos días la luna estaba roja o no sé cómo estaba, no sé si la vieron, y yo no la vi, solo me contaron, no tuve tiempo de verla, hermanos. Me contaron que la luna estaba roja. Ya ni tiempo para eso tenemos, hermanos, para ver al cielo. Cuando estaba leyendo un poquito sobre las cuestiones de la naturaleza, leí que es bueno que en las noches nos subamos a la terraza o salgamos al patio de la casa y veamos al cielo. Y si usted vive en un lugar cerrado, salga a la calle y quédese viendo al cielo. Ver al cielo, dicen los expertos, que nos despeja mucho de tantas cosas. Ver el cielo, nuestro cerebro, nuestra mente empieza a concentrarse, se hace preguntas de otro tipo. Cuando usted mira al cielo, su mente le hace preguntas de otra clase, no en las que tenemos comúnmente. Intente esta noche, mire al cielo y mañana me cuenta qué preguntas le surgieron cuando vio al cielo. Está bien, me manda un mensajito y me dice, fíjese que a mí me surgieron tales preguntas, que no son preguntas comunes, son otro tipo de preguntas. Entonces, hemos aprendido en la observación de la naturaleza a detectar eventos importantes. Y Jesús confronta a los fariseos con esta práctica. Jesús les dice ahora, en el punto número 2 de esta mañana, Jesús utiliza esta forma de analizar la naturaleza para despertar en sus oyentes el interés de aprender a discernir la llegada del reino de Dios. Porque el problema que existía es que muchos de los oyentes, muchos cuestionaban a Jesús sobre su mensaje y cuestionaban de que Él fuera el representante de Dios, que Él fuera Dios mismo inaugurando el reino del bien, el reino de salvación y de victoria aquí en la tierra. Los fariseos no estaban, hermanos, aceptando ese mensaje de Jesús. Entonces Jesús les dice, ustedes saben identificar los tiempos, saben ver en la naturaleza qué va a venir, pero ustedes son unos grandes hipócritas.
en signos de admiración. Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Saben ver qué pasa en la naturaleza. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Quiero decirles que cuando Jesús habla de este tiempo, no está hablando del futuro, del fin del mundo, sino está hablando de ese momento. Y este pasaje yo quiero que le felicito por estar aquí, porque vamos a aclarar algunas dudas por ahí. Pero no está hablando, hermanos, del futuro venidero, porque Jesús ya estaba ahí. El reino de Dios ya se estaba inaugurando. El reino de Dios ya estaba sobre marcha, sobre ruedas. Marcos 1:15. Vaya conmigo a Marcos 1:15, por favor. Leamos este pasaje para ver cuál es su aporte a nosotros. Marcos 1:15. Desde el versículo 14 leamos. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo, ¿qué decía? Diga conmigo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Había venido el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. Son las palabras que Jesús utilizó en su predicación para decir: ya es hora, ya está en medio de ustedes el reino de Dios. Y Jesús les dice: ¿cómo no pueden ustedes distinguir que el mensaje que yo traigo, que la labor que yo traigo es la que anuncia el reino de los cielos? Que mi tarea y lo que yo he venido a hacer es anunciarles que el reino de Dios ya está aquí en medio de ustedes. Hermanos, creo que la dureza del corazón de los fariseos no les dejaba ver que aquel hombre que estaba frente a ellos era el Salvador. Esa dureza en su corazón, el orgullo de los fariseos de autosuficiencia era más fuerte que su necesidad de salvación. Una característica que había en estos líderes religiosos y en mucha gente del tiempo de Jesús es que se sentían muy orgullosos de sus prácticas religiosas. Se sentían, hermanos, bastante confiados en las prácticas que tenían diariamente, de levantarse temprano, de ayunar sin lavarse la cara, de leer parte de la Biblia, de cumplir con ciertos requisitos de los mandamientos. Y ellos se sentían muy confiados en que esas prácticas eran suficientes para su salvación. Pero Jesús viene y los confronta y les dice: no, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, vengan y crean en la buena noticia que yo les he traído. Pero la dureza de ellos no les permitía recibir el mensaje. Y esta es la realidad que vivimos hoy. La invitación de hoy es para toda la gente y para nosotros como iglesia, para que sigamos identificando el tiempo en el que estamos. Hermanos, un tiempo en que la humanidad tiene una renuencia a ver y a entender que es tiempo de salvación. No estamos tan lejos de la realidad que vivió Jesús con sus seguidores o con las personas que lo escuchaban. No aceptaban su mensaje, no recibían su mensaje. Y es la misma circunstancia que vivimos hoy. Jesús ya ha venido con el bien, con la salvación para toda la humanidad. Pero la humanidad vive todavía renuente a recibir la salvación de Jesús. La humanidad hace oídos sordos que intencionalmente no desean escuchar la voz. Esa voz del Salvador que está lleno de amor y que les ofrece perdón. Jesús les está confrontando, porque Jesús les está diciendo: ustedes se hacen los sordos y no quieren escuchar el mensaje de este evangelio.
Ustedes están haciéndose los ignorantes, porque sí saben ver otras cosas, pero cuando miran las señales que suceden alrededor del reino de Dios, no quieren aceptarlo. ¿Qué está pasando con ustedes? Así viven los hombres hoy, haciendo oídos sordos al llamado de Dios constante, al llamado de Dios. Y el llamado de Dios es con amor. La dulzura del Señor para invitar, hermanos, es tan especial. Constantemente Dios está invitando, diciendo: te estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando. Y la gente vive con oídos sordos. Los hombres y las mujeres están cegados, que se enfocan más en cosas superficiales que en el verdadero sentido de la vida. Sus ojos están tan cegados que no pueden ver la realidad de engaño que vivimos en un mundo. La construcción de este mundo es un engaño, mis hermanos. La construcción de este mundo, la forma en que este mundo está estructurado, la forma en que se ha construido, ha tenido, hermanos, una influencia desde el egoísmo del ser humano, desde nuestras concupiscencias, desde nuestro pecado, y así sigue. Lo que viene para el mundo, lo que viene para la sociedad, está construido desde intenciones de humanos, desde intereses de humanos. Y los seres humanos se siguen dejando cegar para ver la luz, hermanos, que ofrece el Evangelio, que ofrece Jesús. Siguen dejándose vendar los ojos para no ver la realidad que libera. Los seres humanos se siguen esclavizando de sus propios deseos, de sus propias decepciones, al no lograr, hermanos, muchas cosas, al no encontrar lo que su corazón desea equivocadamente. Se siguen decepcionando cada día, pero no quieren abrir sus ojos a ver la libertad que Jesús trae, la libertad que Jesús ofrece a través del Evangelio. Y Jesús sigue recordando y diciendo: ¿por qué ustedes no pueden ver que mi evangelio sigue teniendo impacto? Que la salvación que he traído sigue trayendo libertad al ser humano. Mis queridos hermanos, el Señor viene para restaurar una relación entre Dios y su creación, entre Dios y sus hijos. Jesús viene para decir: debemos promulgar, debemos predicar este reino de salvación dirigido por Dios, guiado por Dios. La humanidad se alarma constantemente ante sus descubrimientos de las señales de los cielos. Viene un meteorito, se descubrió que viene no sé qué, que abrieron la tierra por allá y descubrieron que sale humo, que sale fuego. Los seres humanos nos alarmamos por esos descubrimientos, hermanos. Y ahí andamos: mira que descubrieron aquí, mira allá. Y por cualquier cosa que miramos en el cielo, que miramos en cualquier lado, los seres humanos están ahí asombrados, hermanos, pero no quieren aceptar la señal más grande que ha tenido la humanidad: la señal de Jesús trayendo salvación. Y eso es lo que Jesús le reclama a sus oyentes. Eso es lo que Jesús confronta en sus oyentes. Son tan buenos para ver señales. Mira señal. A los judíos les gustaban las señales, hermanos. Y la Biblia dice: los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, piden cosas nuevas, aprender siempre algo novedoso. Y los judíos, pura señal. Hace una señal, Jesús, vamos a ver. Hace señales, vamos a ver. Eso los impresionaba. Eso era para ellos: este es profeta, este tiene cualidades, hay que respetarlo, se ha ganado nuestro lugar. Y Jesús les dice: pero no quieren aceptar que el reino de Dios está entre ustedes. Esa es una realidad lamentable que todavía nos agobia o nos persigue hasta la fecha. Ahora, en la segunda parte, o ya tercera parte aquí, hay una invitación de Jesús: preparémonos antes que sea tarde. Hay que ponerse a cuentas. Esa es la palabra que usamos nosotros. Y hoy queda bien, hermanos, de verdad, hoy queda bien. Hay que ponernos a cuentas. Por favor, pastor, explique eso. Versículo 57. Jesús inicia con otra pregunta. Jesús dice:
¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ahora quiero decirles que los estudiosos, a quienes yo respeto mucho, ellos separaron el versículo 56 del versículo 57 al 59 y pusieron como que fueran dos ideas distintas ahí, pero realmente la idea viene y es la misma. Usted borre ese título ahí, por favor. Arréglate con tu adversario, bórrelo y únalo al de arriba. Solo ahorita, mentalmente lo vamos a borrar para no hacer una división, porque Jesús sigue hablando de lo mismo. Jesús no está cambiando de tema, sigue hablando de lo mismo. Y él pregunta: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús está abordando y él está diciendo, en otras palabras, ¿por qué no identifican lo que es necesario para ustedes hoy? Algo así está diciendo Jesús con esa pregunta. No sé si tenemos la NBI ahí, por favor. Vamos a leer el versículo 57. Quiero leer qué dice Jesús aquí en el versículo 57 en otra versión. Dice lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Jesús los está poniendo y les está diciendo: ¿por qué ustedes no toman la iniciativa de empezar a analizar lo que es verdadero, lo que es real, lo que ustedes necesitan, lo que está viniendo a sus manos? ¿Por qué no se dan el tiempo? ¿Por qué no se detienen ustedes a analizar lo que realmente es necesario para los seres humanos? Entonces pone un ejemplo. Jesús pone un ejemplo y él dice en el versículo 58: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Como dije hace un momento, estos versículos parecieran ser distintos a la idea que Jesús está manejando, pero no son distintos. Jesús está llamando a la reflexión a sus oyentes para decirles: ahora sí escuchemos esto. Antes de que llegue un tiempo en donde el magistrado vaya a tener que separar a los culpables de los inocentes, en este momento arreglen sus cuentas con el adversario. Mientras tienen al adversario, procuren solucionar la situación con el adversario. Jesús está utilizando unas figuras aquí que lo representan a él y que representan al Padre. Jesús se presenta como el adversario aquí. Se presenta con el adversario que mientras hay tiempo hay que arreglar la situación con él. Hay que arreglar, hermanos, la relación con él. No es que Jesús está peleando con nosotros, sino que Jesús está tomando esta forma para decirle a los seres humanos: este es el tiempo en que ustedes pueden arreglar su situación con el Señor. Ese es el tiempo aún en que ustedes pueden arreglar las circunstancias en las que viven con el Señor todavía. Estamos en el tiempo en que los seres humanos, antes de que aquel hombre que se presenta aquí como magistrado o Dios tenga el momento en sus manos de separar lo bueno de lo malo, los salvos de los condenados, antes de que llegue ese momento, Jesús dice: arreglen la situación. Y tenemos que decir, Jesús está hablando de eso por la pregunta del versículo 57. ¿Por qué ustedes no le ponen atención para arreglar lo que es justo? ¿Por qué ustedes no le prestan atención lo que es necesario para ustedes? ¿Qué necesita el hombre de hoy, hermanos? Es voltear su mirada al Salvador Jesús.
¿Qué necesita el ser humano de hoy? Voltear a ver a aquel que le ama, que le ha amado siempre. Aquel que ha estado ahí siempre para decirle: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, esperando a que vengas y hagamos las paces. Bueno, no es que Jesús esté peleando con nosotros, pero que reconciliemos y restauremos nuestra relación. La invitación de Jesús es: hay que arreglar esta situación de división entre Jesús y los seres humanos antes de que sea tarde. Concluyamos esta mañana. Terminemos esta mañana. Y yo quiero que terminemos con dos pensamientos hoy. El primer pensamiento que aparece ahí es que los humanos viven más afanados por otras señales de la naturaleza que por la señal más clara e importante del mundo. Esa es una de las realidades que vivimos hoy, hermanos. Los seres humanos vivimos afanados por muchas cosas superficiales hoy. Vivimos afanados por cosas que dan satisfacciones momentáneas. La Biblia le llama placeres. ¿Cuánto tiempo dura el placer de cualquier cosa? Ya le hicimos ahí publicidad. Ahí pone ahí una línea encima, hermano. Pero esa bebida que acabo de decir, ¿le va a dar satisfacción a usted? ¿Le va a dar placer? Mientras la botella lo contenga. Y cuando se termine, solo va a sentir más sed, porque la sed no la quita. Algunos van a sentir más ansiedad porque se acaban de meter, depende del tamaño, 8 cucharadas de azúcar. Depende del tamaño, dije. La latita son 8 cucharadas de azúcar. El placer dura un tiempo breve en la vida. Y los seres humanos están enfocados en placeres. Y quieren encontrar en los placeres la paz consigo mismos y con Dios o con cualquier ser superior, porque así le llaman ahora, no le dicen Dios, sino un ser más grande. Quieren encontrar en su vida algo que les dé sentido y lo hacen en los puntos incorrectos. Y Dios confronta a sus oyentes y les dice: pero si aquí estoy yo, el rey que ha venido con la buena noticia para los hombres. Jesús nos invita a que aprendamos, hermanos. Hemos hablado de edificar, a que vayamos aprendiendo a encontrar, hermanos, el sentido de ese reino tan maravilloso, guiado por Dios, que ya está entre nosotros y del cual usted y yo somos partes. Jesús nos invita a eso. Pero los seres humanos, dice la Biblia, allá en San Juan 3, 17, 18, amaron más sus obras que la luz, porque sus obras eran malas, dice la Escritura. El segundo pensamiento con que quiero terminar hoy es que ante la condición que viven los seres humanos, es necesario que vean la señal de salvación que hay en Jesús. Si algo necesita la humanidad hoy, es ver a Jesús y ver que Jesús es la respuesta, ver que Jesús es, hermanos, la manifestación del amor, del perdón de Dios para la condición del ser humano, sea cual sea. Los que ya hemos visto esa señal,
Los que ya hemos decidido, hermano, los que ya hemos decidido seguir a Jesús y ser parte de este reino que Él anunció y que ya inauguró, sigamos, hermanos, con esa misma convicción. Vivamos cada día siguiendo a Jesús y sabiendo que Él nos gobierna, que Él reina a su pueblo y que en el reino de Dios y en el gobierno de Dios, hermanos, la paz de Él es garantía para todos sus hijos. Viva enfocado en Dios, viva enfocado en los mandatos que el Señor establece para su reino. Y para todos aquellos que han ignorado la señal más hermosa que el mundo o la naturaleza nos haya dado, la señal que se llama salvación a través de Jesús, la invitación sigue abierta. Jesús nos sigue diciendo: volteen a ver la señal de la cruz y acepten esa señal y hagan la suya. Vivan de acuerdo a los preceptos que esta señal trae consigo.